Bendiciones, muy buenas tardes. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, bendecimos sus vidas, cada una de sus vidas, sus familias, cada área de su vida. Desde Córdoba Capital les saluda la pastora Vanessa del Ministerio Internacional Guerreros de Cristo. En el día de hoy venimos con una enseñanza que nos trae el Señor conociendo a Satanás y parte de cómo se mueve él, cómo es su personalidad y sus demonios. Vamos a hacer una breve oración para comenzar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, en estos momentos te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, gracias por estar con nosotros, gracias por enseñarnos cada día más. Y pedimos ahora en estos momentos, Padre, ángeles, príncipes, Señor, que estén rodeando nuestras vidas, nuestras familias, y cubrimos nuestras vidas y nuestra familia con la poderosa sangre del Señor Jesucristo. Y yo te pido, Padre, ahora que descienda discernimiento de espíritu y sabiduría sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que esta enseñanza, Señor, sea de edificación para cada uno de ellos. Te damos gloria, honra, alabanza. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. Nos vamos a dirigir al libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Satanás era uno de los tantos ángeles en el cielo, en el paraíso. Y fue creado, así como dice la palabra, era lleno de sabiduría, fue creado con sabiduría y lleno de sabiduría. Era perfecto en todo, fue creado perfecto en todo y fue creado hermoso. Era uno de los ángeles más bellos, más hermosos en el paraíso. Era un querubín ungido y protector. Hasta que un día ese querubín quiso ser igual o mejor a Dios. Y allí le ingresó rebeldía. Por querer ser mejor a Dios, empezó a ser rebelde. Esa rebeldía hizo que, por la hermosura que Satanás tenía, le ingresara altivez. Y también ingresó iniquidad en su vida, porque empezó a engañar y a mentir a muchos ángeles que estaban en el paraíso, más precisamente la tercer parte de los ángeles. Y a causa de ese pecado de rebeldía, fue expulsado del cielo, y junto a él fueron expulsados a tercer parte de ángeles. Allí es donde se produce la caída de Satanás. Y lo podemos comprobar en la palabra. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. La palabra nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá la palabra nos dice de que la tierra estaba desordenada y vacía. Y sabemos que donde habita el Espíritu de Dios hay orden y hay amor, porque Dios es un Dios de orden y Dios es amor. Entonces acá ya estaba Satanás, ya había sido expulsado del cielo, él y esos ángeles, y ya estaba obrando Satanás en este mundo, en todo lo que era la faz del abismo, como dice la palabra. Y cuando Dios empezó a crear el mundo, él ya había sido expulsado del cielo. A Satanás se lo conoce por diferentes maneras, diferentes nombres. Uno de los principales es Satanás, o diablo, como sabemos decirle. Pero también se le dice adversario. ¿Y por qué adversario? Porque sabemos que es el rival de Dios y quiere tener su reino. Pero él tiene su reino y es el reino de las tinieblas, el reino de la maldad, el reino de la mentira, el reino del odio, el reino de todo lo malo. También se lo llama la serpiente antigua,
Esto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. A ver, acá está. 11:3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Acá nos habla de que la serpiente engañó a Eva, por eso se llama la serpiente antigua, porque viene de miles y miles y miles de años atrás. También muchas veces le decimos el maligno. Maligno viene de la palabra griega poneros, que significa corrupto, malvado y que siempre busca corromper a otros. También lo conocemos, como hablábamos recién, como diablo. La palabra diablo la podemos leer en uno de los tantos versículos que aparece. Vamos a tomar como ejemplo el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer del 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Diablo, esa palabra viene del griego diabolos, y significa difamador, calumniador, que hace tropezar y que siempre quiere hacer caer, tropezar a otros. Luego también se lo conoce como el destructor. Como lo dice tal cual esta palabra, viene específicamente a destruir todo y a destruir a todos. Esa es la intención de Satanás. También se lo conoce como el gran dragón. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3. Acá la palabra nos dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. También nos habla de que Satanás es mentiroso, padre de mentira y homicida. Esto lo podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. También se lo conoce como el acusador. Esto también lo podemos ver si nos dirigimos en el libro de Apocalipsis, capítulos 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche nos acusa Satanás. Siempre busca algo, está pendiente de algo que hacemos, que decimos, que pensamos para acusarnos. Siempre, siempre, siempre. Pero como nosotros tenemos un Dios lleno de amor y de misericordia, y que sus misericordias se renuevan día a día, gracias a Dios, Él nos puede acusar, pero nosotros nos arrepentimos de corazón, pedimos perdón a Dios y Él renueva su misericordia. También se lo conoce como el tentador. Esto lo podemos ver cuando Él tentó a Jesús, que estaba en el desierto, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Allí fue cuando se le acercó para tentarlo.
Y uno de los últimos nombres es Belcebú, príncipe de los demonios. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 24. Acá es cuando le dicen a Jesús, ¿recuerdan? Que él sacaba los demonios en nombre de Belcebú. Capítulo 24, 12, 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y por último tenemos que se lo llama también príncipe de la potestad de los aires. Esto lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La posición que Satanás ocupa en general en este mundo es, primeramente, príncipe de la potestad de los aires. Él opera en todos los aires, en toda la atmósfera. Y luego ocupa el lugar de acusador. Así también como lo acusaba Job, ¿se acuerdan? Les dejo el versículo, capítulo 1, versículo 9 al 11, cuando le decía a Dios que Dios lo había acercado, lo había bendecido, pero que seguramente Job lo iba a bendecir a Dios si Dios permitía de que él pierda todo. Y sabemos que Job nunca maldijo a Dios, nunca ha maldecido Job a Dios, al contrario, Job bendecía a Dios. Ahora, Satanás no trabaja solo. Satanás trabaja con demonios. ¿Y quiénes son esos demonios? Sobre sus demonios también tenemos en el libro de Mateo, en el capítulo 25 de Mateo, versículo 41. Acá la palabra nos enseña. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los demonios que trabajan con Satanás, que son enviados por Satanás para hacer tanto daño, son los ángeles que fueron expulsados del cielo con él. Esa tercera parte de ángeles son los demonios. Ahora, ¿cómo son los demonios? Los demonios tienen personalidad propia. Ellos tienen nombre. Sus nombres son de acuerdo a lo que ellos producen. Por ejemplo, si hay un demonio que viene a traer sordera, se va a llamar demonios de un espíritu sordo, un demonio sordo. Su nombre va a ser sordo o sordera. Ellos pueden hablar, ellos tienen emociones y ellos tienen voluntad para poder someter a una persona a un pecado, para poder dominar a una persona, siempre y cuando las personas le abran las puertas, ¿verdad? Los demonios tienen formas. Las formas de los demonios pueden ser de animales, de personas, o puede ser mitad de persona, de la cabeza a la cintura, y la cintura para abajo puede ser mitad animal. Son feos, son horribles. Muchos tienen olores muy fuertes. Uno que quizás no los puede ver, pero por el olor los puedes distinguir porque son olores sumamente fuertes. Por ejemplo, el demonio de la muerte tiene un olor muy fuerte a cloaca, el olor a baño, el olor a pudredumbre, así a cloaca, como a excremento fuerte. Ese es el olor de la muerte, por ejemplo. Los espíritus de muerto van a tener olor también a muerte, a cementerio, así como a tierra mojada. Ese es el olor de los espíritus de muerto, como para darles unos ejemplos. Si nos vamos al libro de Marcos, en el capítulo 9, versículo del 17 al 25, acá es cuando a Jesús le traen un muchacho que tenía espíritus inmundos, que no hablaba, que no escuchaba, que se revolcaba, que decía que lo trataba con violencia, que lanzaba espuma por la boca. Entonces, cuando Jesús lo reprende, le dice: espíritu sordo y mudo, vete. Y allí es cuando lo suelta al muchacho.
Pero acá vemos de que ellos se manejan con violencia muchas veces. Depende del grado de demonización que tenga una persona, se manejan con violencia los demonios. Causan opresión en las personas ellos también. Causan opresión, pueden tomar posesión de las personas. Esto lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. Se los dejo para que ustedes los lean. A los demonios los enfrentamos, les peleamos, hacemos guerra espiritual, los echamos fuera de la persona, le damos la orden en el nombre del Señor Jesús por la autoridad que nos dio el Padre de echarlos fuera de la persona. Pedimos a los ángeles príncipe que lo aten, lo encadenen y se lo lleven al abismo. Pero con Satanás no podemos hacer eso, porque a Satanás no se lo ata, no se lo encadena, no se lo manda al abismo, porque ya en el momento del juicio él tiene su tiempo preparado para ir al abismo, para ir al lago de fuego y no salir nunca más. Pero no es ahora, es después, al final de todo, cuando venga nuestro Señor a buscarnos, a buscar a su iglesia, a buscar a su pueblo. A Satanás se lo pelea con la palabra. A Satanás le tenemos que pelear con la palabra. A Satanás lo enfrentamos, hacemos guerra espiritual, pero a Satanás le tenemos que pelear con la palabra. Como decía Jesús en aquellos versículos que leíamos recién cuando era tentado, bueno, que él le decía en Mateo 4, versículo 4. Y le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. El diablo sabe la palabra, sabe mejor que muchos cristianos la palabra, mucho mejor que los seres humanos le sabe la palabra. Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así hay que pelearle al diablo. Usted le cita el versículo, Mateo 4:4, la palabra dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sigue haciendo guerra espiritual, y sigue peleando, y sigue batallando, y después le dice, escrito está en Mateo 4:10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así tenemos que pelearle a Satanás, con la palabra, citando los versículos bíblicos, demostrándole, mejor dicho, a Él, la palabra, haciéndole escuchar la palabra, lo que está escrito por boca de nuestro Dios, lo que Dios nos dejó escrito a nosotros. Y así tenemos que pelearle y así Satanás se irá de la vida de esa persona por la cual estamos batallando, por la cual estamos peleando. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas. Próximamente estaremos subiendo una enseñanza que habla de los niveles de guerra espiritual que hay. Hay varios niveles de guerra espiritual y niveles del guerrero, del hijo y la hija de Dios que batallan en la guerra espiritual. Todo eso lo vamos a estar viendo en la próxima enseñanza. Les mandamos un abrazo grande desde Córdoba, capital argentina. Dios los bendiga grandemente y que tengan un hermoso final de viernes.